Si te gusta Time Manning Squad, quédate porque en este vídeo vas a ver una guía básica del juego. Vamos a hacer una tier list de aquellos personajes que son 5 estrellas, SSR, como de lo que sirven sus atributos, y también los modos de juego y los gachas, y también acerca del reroll. Espero que te guste y que pues sea para la completo. La primera tirada del gacha, que es la que nos dice el tutorial, es la única en la que vas a poder hacer como reroll, reconvocatoria, lo llaman aquí. Es decir, el juego propiamente interno puedes hacer reroll. Yo he intentado hasta sacar 3 estrellas, 3 personajes de 5 estrellas y no lo he logrado. Es decir, he estado bastante tiempo, por lo cual es imposible. Puedes sacar 2 personajes de 5 estrellas. Intenta siempre buscar. A ver, yo he sacado a la que yo creo que es la segunda mejor, porque yo ya os digo, ahora os voy a traer la tier list basada en lo que he estudiado de lo de los daños y todas sus estadísticas. Y pude sacar por así decirlo, a 2 personajes muy buenos, pero por la ambición, por intentar ver si podía sacar hasta 3 y estos, la tenéis suerte, me decís luego después cuáles os ha tocado. Si habéis conseguido que os salgan 2, porque 2 mínimo va a salir, es decir, tenéis que estar un buen tiempo haciendo reroll y os va a tocar seguramente 2 de 5 estrellas. Bien, si acaso no te llega a gustar los que te han tocado, se puede hacer reroll, es decir, puedes salir y no vincular tu cuenta, porque no os pide vincular obligatoriamente. Y borrar los datos, la caché, y no va a pasar nada. Incluso también tenéis en opciones para poder eliminar la cuenta. Como digo, si te sirve de guía esto, pues no tendrías por qué hacer reroll. Hay animaciones muy hermosas de los bosses. Este sería ejemplo de uno que quisiera que vierais. Por favor, hazlo. Ah, mierda, va a morir, creo. No, menos mal, hazlo. ¡Wow! Mirad eso. Lo he hecho, ¿lo veis? Es decir, os va a encantar el juego de verdad. Tenéis que darle una oportunidad. Probarlo. Sé que os va a gustar porque esto no es un juego que tengas que, oye, pues ya está, es una progresión normal. Sino que aquí vas a tener que ir mejorando. Incluso la arena que se va a venir, porque se desbloquea dentro de 2 días para todo el mundo, va a estar, vamos, una arena difícil, no, lo siguiente, sé que es para adultos, toda la gente. Y traerlo a un juego de este estilo me ha parecido increíble porque realmente saben lo que está gustando a día de hoy en el mercado y lo que tienes que hacer para quedarte en el juego. Todo el rato tienes que ir mejorando cosas, aprendiendo nuevas habilidades, mejorando habilidades, mejorando estadísticas. Es decir, hay un montón, un sinfín de cosas que puedes ir haciendo. Por eso digo que la arena no solo va a ser el que tenga mejor equipo, sino también el que sepa mejor, haya gestionado mejor todos los ítems que va dentro del propio juego. También encontraremos lo que se llamarían como clanes, aquí se llaman alianzas, donde podríamos crear una o unirte a una. Esto es muy ventajoso. A día de hoy, a ver, ahí, sí, ahí, mira, hay 1, 2, 3, 4 en español. Esto es muy ventajoso porque ayuda a mejorar toda tu sala y además acceder a más recursos, mejoras de la propia alianza. Es decir, si puedes unirte a esto, sería buenísimo. El modo arena, como he dicho, le quedan todavía 2 días y 16 horas, donde va a estar full de gente muy OP. Ella sí podemos desbloquear habilidades, vamos a desbloquearla. Desbloquear habilidades, listo. Arte del agua de Genjin adquirido. Perfecto, vamos a ver si podemos fortalecer rango. Level up. Ahora ya es la... Ah, no, no está dentro todavía del subido de rango. Vale, las cartas que no vamos a utilizar, por ejemplo las que están aquí, las que te van dando las cosas estas, sirve para subir de nivel. Vamos a ver cuánto oro nos cuesta subirle. Ya sube el siguiente nivel. Vamos a este también. Vale, ha subido con todas esas cartas. Esas las perdemos. Pero hemos subido a nuestro personaje. Aunque la más rota sí ya. Pero es que aquí me faltan cosas, me faltan 15. Destrucción, operación esta. Entonces aquí es donde vamos a conseguir. No corresponde a un día de bonificación. ¿Desea continuar? ¿Cuál es el día de bonificación? Consumo de energía hoy. Vale, amigo. Bien, entonces en este modo vamos a ir por semanas a lo mejor. No por días, 5 horas. Dentro de 5 horas pasará a otra operación de piedras para conseguir. ¡Bah! Está muy bien hecho. Vamos a darle. Normal, vamos a terminarlo. Empezar. Y conseguiríamos entonces ahí donde se consiguen las piedras también. Puntazo. Si eres fan del anime, verás que los mapas están relacionados muchísimo con la serie que también existe, ¿verdad? Es un RPG muy bonito de ver. Visualmente es muy bonito. También jugarlo. Y no solo eso, sino el desarrollo dentro del propio juego es bastante entretenido. En Time Manning Squad encontraremos mapas increíbles. Mirar este, por ejemplo, estamos todo el rato en movimiento. Estético, visualmente estático, sino que también veremos interacciones, movimientos e incluso cinemáticas dentro del propio juego, tanto para tus aliados como para los propios enemigos, como hemos visto. A lo que me refiero con que, es decir, tenéis muchas cosas que hacer. Por ejemplo, tenéis un modo laboratorio en el que tenemos que, por ejemplo, podemos ir fabricando núcleos de fabricación que no son normales, es decir, que no son los que te vas a encontrar o los que vas a poder comprar en tienda.
También tenemos investigación de atributos, que lo que nos ayuda es a mejorar, por ejemplo, el PV, la defensa, la probabilidad de golpe crítico, y como vemos todo el rato necesitamos ítems. Es decir, aquí es farmear, siempre estar farmeando, y todo el rato nos va pidiendo ítems tanto para investigación de características de cualquier cosa, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, es decir, para todo aquí hay que farmear bastante. Armas de desarrollo todavía nos falta por llegar al rango 15, estamos ahora mismo en el 13, y ya a partir de ahora es cuando se empieza a complicar las cosas. Tenéis que saber muy bien también, saber qué ítems tenéis que meter a cada personaje, cuál le va a ayudar. Esto al equiparlo cuesta dinero, al desequiparlo también. Es decir, lo que veis aquí, las monedas estas se farmean, se utilizan para desequipar o equipar lo que estábamos viendo, ¿no? Los atributos para mejorar. También, como por eso digo, si podéis o tenéis para hacer alguno en el laboratorio, estos núcleos son muchísimo más efectivos que los otros. Los que tenemos ahora mismo equipados, que son los que nos dan aleatoriamente. También tenemos viaje, es decir, que nos ayuda un poco a guiarnos. Tenemos un montón también de historias de capítulos, porque esta es otra cosa. La historia principal tienes que pasarlo todo con 3 estrellas, si no, no vais a pasar al siguiente capítulo. Yo me he quedado en la etapa 7 con 1 estrella y tengo que ir mejorando ahora mismo. Quiero ver cómo puedo ir mejorando mi equipo para poder sacar 3 estrellas y avanzar al siguiente capítulo. También tenemos operación de aniquilación, como veis, un montón de cosas. Esto también es muy bueno. Esto es lo que nos va a ayudar, por ejemplo, Mercurio, Venus, y esto va a costar estas tarjetas que vemos aquí arriba. Importante, aunque tengáis un equipazo, muchas veces, como veis, no nos dejan porque las características no coinciden. Tenéis que utilizar un equipo que sea lo que requiere esa zona. En este caso, pues es un equipo mierdecilla, la verdad, muy malo. Y ya lo he intentado, es difícil y tenéis que ir avanzando poco a poco. Por ejemplo, ¿veis? Aquí me deja meter a una de las de 5 estrellas, pero tienen que ser como características de cada zona. Tenemos Mercurio, Marte, Venus, Saturno, Sol. Y esto también es importante, pero va por tiempo, es decir, va por horas. Cuando estén activas, recibes una bonificación extra. Por eso siempre recomiendan o resalta más los que veis aquí. Bien, esta tier list, como digo, es muy básica. Es con lo que he estado reuniendo y viendo también de los atributos que poseen cada personaje. Y en el campo de batalla, cómo puede gestionarse dicho rol. Vamos a empezar con los que yo digo que son el meta, los S+. Serían Asagi, como estamos viendo, por su velocidad. Es muy buena y garantiza el primer golpe siempre. La siguiente sería Shiranui, la segunda de este trío imparable. Del Drift Team, se podría decir, de los tres mejores. Ella es por anular jefes. Y luego Shishui, que también es increíble. Ella sería porque no puedes ganar sin curación constante. Llegas a reunir a estos tres, que se puede, os lo digo yo que se puede, porque yo pude juntar a los tres, pero por ambición lo perdí, como lo mencioné anteriormente. Tendrías un drifting increíble. Los siguientes que vamos a mencionar serían ese top. Sería Rakshaka. ¿Dónde está? Tokiko. Rakshaka se ve muy bien, por si acaso. Tokiko. Y Yukikaze, como vemos aquí. Y Asuka. ¿Dónde está Asuka? Ellos serían los siguientes, los S-Top. Ellos son daño puro y eficiencia táctica. Rakasha limpia mapas. Tokiko permite el spam de las habilidades. Y Yukikaze o Asuka ofrecen daño letal constante. Los que entrarían como A+ especialistas serían Ingrid, que la estamos viendo. Saika, que también se ve muy bien. Maika, que lo mismo que el anterior. Incluso tenéis físicas. Chizuru. Felicia. Y Murasaki. Personajes de nicho que son brutales y sabes usarlos. Ponemos, por ejemplo, de ejemplo a Murasaki y Saika. Murasaki, que es de anclaje, y Saika, que es de buff, cambian totalmente el rumbo de batallas difíciles. Luego tenemos a los tier A de soporte, que serían Kurenai, Sakura, Kirara, yo diría que la más llamativa de todos, Oboro, Mai y Edwin Black, el antihéroe. Bien, vamos ahora con gameplay, es decir, de cómo se ve. Y ya os digo, lo bueno de tener a Sagi la primera es que va a ser la primera que siempre va a atacar. Ahora lo veremos cuando nos enfrentemos al boss. El juego es bastante entretenido. ¡Guau! ¡Qué guapos los colores, También tienes que saber qué elemento es el que es más débil contra ellos. Incluso os va ayudando. Donde pone Good, significa que es fuerte. Como vemos, la que yo dije en el tier, la segunda, es un daño, es increíble, es un daño moderado, pero ahora vamos a verla en defensa. Por ejemplo, ahora mismo, si hubiéramos empezado con otro,
El monstruo, ¿cómo se dice? El boss podía haber empezado el primero. Vamos a utilizar la habilidad especial. さあ、踊 Ella. りましょ Vamos a うか。 utilizar la habilidad que hemos sacado, ¿no? La que hemos aprendido, porque las habilidades hay que aprender. 奪 Y っていこう conseguimos, ぜ。 mirad cuánto conseguimos de tanque, de escudo. Un 21%. 無駄ある Vamos a utilizar a este. 手が La ha esquivado, ¿lo habéis visto? La ha esquivado la habilidad. Mirad, no ha roto ni el escudo el boss. Es decir, lo que ayuda a tener un さ tanque. あ、 Si 踊りま tuviéramos し a ょう la か。 curativa, la que dije que era la siguiente en el tier, pues lo mencioné. Con ella, ¡buah! Menudo team montas. 奪っ Vale, て a ella い le こ hemos うぜ。 hecho daño. 行くぜ。 Creo que lo mata el tío, ¿no? Ah, no, es Bart. めんどくせえ Ataca él, última vez, a ver. で Le は、 ha quitado, 参る。 le ha roto el tanque. 切り裂く。 Ah, muy bueno. Pues, aun teniendo, es decir, esto es muy bueno, tener un equipo más o menos estable. Yo tengo 2 de daño, que no me gusta mucho. Hubiera querido que sea, como dije, la curativa. Pero eso solo no hace el juego, como habéis visto. Sino que cada personaje tenéis あ que ら、いらっ utilizar しゃい、隊長さん。 primero, 今 vais 日 a も ir al 頑張りま personaje しょう。 y tenéis que primero equipar lo que veáis que es fundamental, lo que conocemos como núcleos de poder. Tenemos todo este tipo de núcleos. Segundo, las habilidades. Te vas a habilidad y resulta que aquí también, por ejemplo, puedes fortalecer habilidades. Incluso para desbloquearlas, ¿qué necesitaríamos? Lo que vimos, el entrenamiento. El entrenamiento, como veis, utiliza piedras de atributo, que son de destrucción y demás. ¿De dónde las obtenemos? Pues es que todo tienes que ir farmeando. Vamos a ver, era aquí podemos obtener las piedras. Entonces vamos aquí, continuamos. Sé que no es un día de bonificación, nos va a regalar... No hemos conseguido piedras, hemos gastado... es lo malo, pues solo quería probar para que vierais, pero no nos ha dado piedras como tal. Mientras que en un día de bonificación sí que os dan piedras. ¿Veis? Vais consiguiendo por cada muerte, vais obteniendo piedras. En operaciones especiales, como decíamos, aquí conseguimos los discos, los que veis aquí. Y estos discos, a su vez, ¿para qué van a poder servir? Nos vamos a inventario, vamos al ítem. Y primero, puedes utilizar para combinar y que te intercambien por dinero, cosa que no queremos, porque ya hemos visto que los ítems también sirven para el laboratorio, donde podemos crear nuestro núcleo de fabricación. Podemos ver que nos faltan ítems por aquí. Bueno, escudo de núcleos, aquí hay un montón de cosas. Para investigación de atributos también nos sirven las piedras. Para agilidad, wow. Puedes meter tu propio... para investigar y que sea más fuerte el núcleo que vas a sacar. Luego estaba para lo del Luna, Marte, es ir mejorando. Y aquí es donde necesitamos los discos. Llevamos 47 de 50 para ir investigando características que son, wow, bastantes, ¿eh? Si veis, de cada parte son un montón. Y luego además, cuando lleguemos al rango 15, que todavía no hemos podido salir, es armas de desarrollo, que es otro punto también interesante. Igual que investigación táctica, que es en el 14. Sin más, espero que te haya gustado, que le des una oportunidad porque el juego lo merece. Y me dejes en los comentarios si vas a jugarlo, si lo has jugado. Y si, por ejemplo, si tú ya eres un experto en este juego, que me digas qué me ha faltado o qué me aconsejas para seguir avanzando. Gracias.